Rambla Sur, PIT-CNT. A partir de este momento, Rambla Sur. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. Bueno, buenas tardes compañeros, estamos en Rambla Sur, el programa político sindical del Sindicato del Gas, como todos los sábados de 14:30 a 15:30 horas por CX30 Radio Nacional. Saludamos a la audiencia en general, a nuestros compañeros de sindicato y por supuesto a los gremios hermanos que integran nuestro PIT-CNT. Hoy, ante la ausencia de los compañeros Valerio y Georgeta, me ha tocado la difícil tarea de llevar adelante esta audición, pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Comparto con ustedes las vías de comunicación, que es ramblasur@adinet.com.uy y www.sindicatodelgas.org.uy. Bueno, ante todo queríamos a través de esta vía saludar al compañero Marcelo Jauregui Berri, que el día lunes perdió a su querida mamá. Algunos compañeros pudimos estar con él, otros lamentablemente no, por diferentes motivos, pero bueno, a través de la audición queríamos saludarlo, así que también a su familia, a sus señores, a sus hermanos e hijos, así que bueno, un abrazo fuerte para el querido Dulce. Bueno, continuamos con el programa y queríamos invitarlos a una actividad para el martes 19 de agosto. Es una asamblea abierta que se va a desarrollar a las 19 horas en Casa Joven, en Gonzalo Ramírez 1202, ahí donde nace Gonzalo Ramírez, ahí en el Barrio Sur. Es una asamblea abierta que tiene que ver con un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema que bueno, que en poco tiempo la ciudadanía que se tiene que expresar a través de las urnas. El PIT-CNT ha tomado este tema como bandera y bueno, está desarrollando varias asambleas, talleres, actividades en diferentes barrios y zonas de Montevideo. Un tema que bueno, tan sensible que bueno, el PIT-CNT obviamente tomó postura en el decir no a la baja de la edad de imputabilidad. Creemos los trabajadores que el camino es otro, el que te ha tomado por ejemplo nuestra central a través de algunos sindicatos por inserción laboral a algunos jóvenes del INAU, también nuestro sindicato con el tema de la Instituto del Gas, donde algunos gurises están participando de los cursos. Así que bueno, el martes 19 de agosto a las 19 horas en Casa Joven, Gonzalo Ramírez 1202. Continuando con el programa, tal como lo adelantábamos la audición pasada, el día martes se rindió homenaje en el Parlamento a Elena Quinteros. Estuvo a cargo del compañero Luis Puy y bueno, acá tenemos un poco el audio que compartimos con ustedes. Gracias, presidente. No puedo sustraerme al hecho de que por azar, en este momento que intentamos homenajear a la maestra Elena Quinteros, alumnos de escuelas públicas uruguayas estén visitando el Parlamento. Para Elena, el tema de sus alumnos, de sus niños, fue parte de sus desvelos y también a ellos se dedicó con la misma pasión que se dedicó durante toda su vida a comprometerse por un mundo mejor. Cuando intentamos homenajear a una compañera, a una militante social y política comprometida con su tiempo
y con su gente como Elena Quinteros, queremos decir también que homenajear a Elena es homenajear a Selmar, a Altoba, a Gerardo Gatti, a Taliba Castillo, a Manuel Liberó. Es homenajear a los miles de hombres y mujeres que producto del terrorismo de Estado, producto de esa represión sistemática, fueron torturados en los cuarteles y centros de reclusión en Uruguay y en la región. Elena Quinteros, que nació el 9 de septiembre del 45, hija de Roberto Quinteros y María del Carmen Almeida, Tota, tenía en su hogar dos vertientes muy claras, una vertiente cristiana y una vertiente de un padre ballista con desarrolladas ideas socialistas a lo largo del tiempo. Tal vez de esas dos vertientes tomó Elena ese afán por comprometerse con la vida, ese afán que la llevó a estudiar magisterio, a incorporarse a las misiones sociopedagógicas en Durazno, cuando se reinstalaban esas misiones en Uruguay, que la llevó a integrarse a la Federación Anarquista Uruguaya de muy joven, a la resistencia obrera estudiantil, y a ser una protagonista de primera línea en la formación del Partido por la Victoria del Pueblo. Tuvo una actividad importante y destacada desde el punto de vista gremial en la Federación Uruguaya de Magisterio. Elena, por su compromiso, por asumir en forma solidaria las muchas luchas que recorrían el país y nuestra América Latina, fue encarcelada varias veces. Encarcelada en 1967, vuelta a ser encarcelada en el 69, es detenida y recluida en la cárcel de Cabildo. Posteriormente a la fuga que realizan varias presas políticas el 8 de marzo del 70, Elena Quinteros es trasladada a cárcel central. Elena no participa de esa fuga, estaba próxima a ser liberada. Cuando recobra la libertad, reasume las tareas de solidaridad con los presos políticos, tiene una activa participación en el desarrollo de la resistencia obrero estudiantil, en la solidaridad con los presos, en los múltiples comités que se organizan a lo largo y ancho del país para ser solidarios con aquellos que previo a la dictadura ya eran víctimas de cárcel y torturas. Posteriormente, Elena, destituida ya por la dictadura cívico-militar, se traslada a Argentina y allí participa activamente en las tareas de organización a la resistencia a la dictadura, a la construcción del Partido por la Victoria del Pueblo, y asume el compromiso y el desafío de volver a Uruguay, volver en forma clandestina para enfrentar dentro de fronteras a esa dictadura. El 24 de junio del 76 es detenida, llevada al batallón 13, y yo quiero plantearme, imaginarnos la situación. Aquí en Las Barras hay varios expresos y expresas políticas que conocen a fondo la situación que se vivía en los cuarteles en nuestro país, y en ese centro en particular, denominado el Infierno, donde operaban varios de los terroristas de Estado que hoy están procesados. En medio de esa situación de tortura sistemática, Elena, fiel a sus convicciones de toda la vida, fiel a ese convencimiento que aún en las peores circunstancias se puede ser fiel a uno mismo y a sus ideales y a sus convicciones, en pleno centro de torturas, idea un plan de fuga
plan de fuga que empieza a ponerlo en práctica, porque en realidad Elena ya lo tenía preconcebido. Convence a sus captores de que va a entregar un contacto en la calle Boulevard Artigas, y lo hace a 2 días de haber sido detenida, tratando de evitar que la tortura desarrollen consecuencias que le impidan poner en práctica ese plan de fuga. Y cuando los represores que la seguían esperaban encontrar un contacto delatado por Elena, por el contrario, se percatan de que aquello era un plan de fuga, que Elena corre y pide asilo en la Embajada de Venezuela. Allí todo el dispositivo de seguridad se pone en marcha, y cuando da su nombre y cuando pide asilo en la embajada, las fuerzas de la represión la sacan bruscamente de allí, golpean al secretario de la embajada y vuelven a secuestrar por segunda vez a Elena Quinteros, que es trasladada nuevamente al centro de torturas, y según se relata, con un encarnizamiento muy claro por parte de los represores que habían sido burlados por la tenacidad de Elena. Allí las denuncias que se realizan desde Uruguay, desde Argentina, que toman estado público a nivel internacional, la propia versión del embajador Ramos, que plantea el secuestro en territorio venezolano, ponen en marcha una denuncia a nivel internacional. Desde Uruguay se comienza a maquinar la mentira organizada. El 2 de julio se redacta un memorándum secreto en la Cancillería uruguaya, que conoceríamos años después, valorando la conveniencia de entregar o no a la mujer, la conveniencia de asesinar o no a Elena Quinteros. Eso es lo que se discute. Los mandos militares y el personal civil de la dictadura desarrollan una estrategia de querer convencer al mundo de que en realidad Elena no fue secuestrada, que en realidad se trata de una patraña organizada por la sedición que decían asolaba el Uruguay. El 3 de julio el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, decide no entregar a Elena, valorando que su posterior testimonio iba a poner en grave compromiso a la dictadura uruguaya. Desde la Cancillería, dirigida por el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, se libran oficios a todo el mundo, a las embajadas uruguayas, sobre la base de un texto redactado por el mismo Juan Carlos Blanco, que dice: no es ocioso tener en cuenta que el sentido y el carácter de la información recibida por el embajador Ramos se ajusta a los lineamientos de la campaña internacional de carácter político lanzada contra Uruguay, por lo cual cabe dudar razonablemente de su verosimilitud. No es improbable, en efecto, continuaba Blanco, que personas o grupos interesados en dañar el prestigio de Uruguay y deteriorar las relaciones entre los dos países hayan aprovechado las circunstancias del episodio referido, o aún lo hayan creado para cumplir con ese propósito. Acá la dictadura uruguaya pone en el concierto internacional la excusa de que Elena no había sido detenida, que todo se trataba de una patraña internacional y de grupos uruguayos para desprestigiar a nuestro país. Pero veamos que esta situación, ¿dentro de qué se enmarca? Se enmarca dentro de una situación de coordinación represiva en la cual el 18 de mayo en Argentina son secuestrados Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wallop. Al mismo tiempo es secuestrado el doctor Manuel Liberoff. 2 días después aparecen acribillados los cuerpos de los 4 nombrados en esa oportunidad, en primera oportunidad. Me refiero a Selmar Michelini, al Toba Gutiérrez Ruiz, a Barredo y a Wallop. Manuel Liberoff sigue desaparecido.
El 9 de junio se secuestra a Gerardo Gatti, dirigente histórico de los trabajadores uruguayos de la CNT y fundador del Partido por la Victoria del Pueblo. O sea, estábamos en el marco de la organización criminal más poderosa, el Estado terrorista que opera dentro y fuera de fronteras. Eso llevó a que organizaciones de derechos humanos, madres y familiares, diferentes organizaciones en Uruguay, en Argentina, en diferentes lugares, se denuncie la situación imperante en el Cono Sur. Una de quienes realiza esas denuncias es Tota Quinteros. Otro es Wilson Ferreira Aldunate, que había logrado escapar a través de la Embajada de Austria de esa trampa organizada desde la Cancillería uruguaya para que quienes estaban requeridos no pudieran tener acceso a la documentación para poder salir hacia el exterior. Estas denuncias que decíamos llevó adelante Tota Quinteros, que llevaron adelante los familiares, los propios sobrevivientes de los campos de concentración, hacen que a lo largo de todo el periodo dictatorial y posteriormente se vaya recabando información, y esas denuncias que se hicieron en aquel momento, y que hay que tener presente que no eran denuncias que decían más o menos pasó tal o cual cosa, no. Quienes realizaban las denuncias ponían muchas veces en juego su vida, su libertad, para recabar los datos que pudieran conducirnos a ubicar a quienes fueron secuestrados, a quienes fueron desaparecidos, a hombres, mujeres y niños que en nuestra América Latina eran secuestrados, los niños utilizados como botín de guerra. Todos esos elementos que se van logrando en aquella época van a servir de base, de testimonio a múltiples denuncias presentadas, a investigaciones de carácter parlamentario, a las documentadas exposiciones que llevó adelante Germán Araujo en el Parlamento uruguayo, que llevaron adelante las organizaciones de expresos políticos aportando documentación, y allí aparece, ya en periodo democrático, la puesta en marcha de una gran operación de construcción de la impunidad en nuestro país. Hoy es muy común escuchar argumentaciones que dicen: por encima de lo jurídico se está poniendo lo político. Yo me pregunto si hay ejemplo más claro de esto que la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Si eso no fue una salida política a costo de la justicia. En un Estado de Derecho puede entenderse que para juzgar un juez tenga que pedirle permiso al Poder Ejecutivo, y que los poderes ejecutivos de la época democrática que sucedieron en la dictadura archivaron todas y cada una de las causas que eran presentadas en nombre de la paz, en nombre de la votada ley de caducidad. Se sacrificó la verdad, se sacrificó la justicia. Aún en esas situaciones se siguieron presentando denuncias, se siguieron aportando documentación. Tanto es así que Tota Quinteros, en el año 99-2000, presenta un recurso de amparo para que el Ministerio de Defensa diga qué había pasado con Elena Quinteros. Bueno, el trámite de ese recurso de amparo que llevó adelante la doctora Jouvet y que ampara a Tota Quintero en saber y le exige al Ministerio de Defensa que dé información sobre el destino de Elena Quinteros, en realidad lo que se hace posteriormente es investigar a los denunciantes, investigar en definitiva a quienes aportaban pruebas, a quienes aportaban elementos. Pero sin embargo, producto de ese recurso de amparo y de esa investigación, se tuvo conocimiento de ese memorándum secreto al cual hacía referencia, que fue elaborado por la Cancillería uruguaya.
El movimiento sindical, el PICNT, en nombre de Tota Quinteros y con Pablo Chargoña como abogado, presentan esa denuncia. Años después se concreta el procesamiento de Juan Carlos Blanco, primer terrorista de Estado procesado por la acción criminal desarrollada. Y uno, en realidad, tiene que plantearse, cuando estamos homenajeando a Elena Quinteros en el Parlamento, bueno, ¿cuáles son los pasos que se están dando para avanzar en la verdad y en la justicia? ¿Qué está haciendo el Estado democrático para poder avanzar en un proceso de justicia? Decía hace instantes que el primer procesamiento de un integrante de la dictadura, Juan Carlos Blanco, se dio por los hechos delictivos perpetrados contra Elena Quinteros. Desde que este hecho se produjo en octubre del 2002, no se ha avanzado en absoluto en establecer a los responsables materiales del secuestro de Elena Quinteros. La historia, el periplo, la actuación del Poder Judicial en estos hechos, cualquier ciudadano lo puede encontrar en un trabajo serio, documentado, que realiza el Observatorio Luz Ibarburu para democratizar la información sobre las causas penales del terrorismo de Estado. Esta información está extraída de allí y creemos que debiera ser objeto de una preocupación general del Estado, dadas las responsabilidades internacionales que debe cumplir el Estado a partir de la sentencia en la causa Gelman. Varias solicitudes de investigación, solicitudes de procesamientos de integrantes en aquel momento que fue secuestrada Elena de la Cancillería, el caso de Julio César Lupinache, de Guido Michelín Salomón, de Álvaro Álvarez, no fueron tenidos en cuenta y no se avanzó en este tema. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT solicitó al juzgado donde está radicada la causa de Elena Quinteros un escrito recordándole al juez y a la Fiscalía que en el 2000 se presentó ante esta sede solicitando el procesamiento de todos los antes nombrados, que en junio y diciembre del año siguiente volvieron a comparecer y recién al otro año se decreta el enjuiciamiento y prisión de Blanco, imputado en primera instancia un delito de privación de libertad por el que fue condenado a 8 años como coautor, y posteriormente por un delito de homicidio muy especialmente agravado con la pena de 20 años de penitenciaría. El 24 de febrero del 2011, presidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en el caso Gelman que ordena al Estado uruguayo que debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto impide y obstaculiza la investigación y la eventual sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos y para la identificación, si procede, y la sanción a los responsables de los mismos, de conformidad a lo que dicen los párrafos 253 y 254 de la sentencia. Y el 253 dice textualmente, presidente: para ello, dado que la ley de caducidad carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación eventual y la sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, el Estado deberá asegurar que ella no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos, materia del presente caso, ni para la identificación, si procede, y la sanción de los responsables de los mismos y de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en Uruguay. Repito,
Habla del caso Hellman y de otras graves violaciones a los derechos humanos. En el 254 dice: en consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra forma análoga como prescripción y retroactividad de la ley, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada por las autoridades, se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. El delito cometido contra Elena en el marco de la práctica sistemática y metódica de represión política a gran escala implica una grave violación de los derechos humanos, por lo que, realizado el control de convencionalidad, se impone la investigación de hecho y la sanción de los responsables en su oportunidad y en el marco del debido proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el citado fallo de la Corte Interamericana. Además, como fue revocada la disposición administrativa que implicó la obstrucción del presumario en su momento, corresponde que ahora se esté actuando en ella para esclarecer la responsabilidad de todos los autores, cómplices y encubridores de la desaparición forzada, incluyendo personal militar o policial. ¿Eso se está haciendo? Si no se está haciendo, ¿por qué? Y si se está haciendo, ¿por qué no se da cuenta a los denunciantes? Se recurrió al equipo especial auxiliar de la justicia en crímenes del terrorismo de Estado, creado en agosto del 2011 en la órbita del Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Internos, para que colaborara con el juzgado en relación a este caso. Hay elementos más que suficientes para poder avanzar en esta investigación y en otras. Y nosotros estamos convencidos, presidente, que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de los crímenes de la dictadura, no lo hacemos mirando hacia atrás. Lo hacemos fundamentalmente mirando al futuro, a las futuras generaciones de uruguayos, porque de poder desarrollar la verdad, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado depende una gran parte de la democracia uruguaya. En estos momentos en que todos los partidos políticos están desarrollando la campaña electoral, sería muy importante que todas las fórmulas presidenciales, sin excepción, por tanto esto no es una chicana política en particular para nadie, es un planteamiento de que todas las fórmulas presidenciales plantearan con absoluta claridad al electorado qué es lo que piensan respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos parece que es un aspecto esencial a la democracia uruguaya. Desde muchos ángulos se ha homenajeado a Elena Quinteros, desde la recopilación de datos y ese libro realmente impactante, Secuestro en la Embajada, de Raúl Olivera y Sara Méndez, hasta la obra de teatro de Gabriel Iribarren, Elena Quinteros presente. Desde diferentes ángulos se ha homenajeado y se seguirá homenajeando a Elena Quinteros. Nuestro compromiso es eso. Para nosotros los homenajes son compromiso. Seguir luchando por verdad y justicia, seguir homenajeando a Elena, a Selmar, al Toba, a Gerardo Gatti y a todos los que dieron su vida por un mundo mejor. Salud y arriba los que luchan. Gracias, señor legislador. Con una sonrisa, la vida puede ser mejor. CODA, Servicio Odontológico. Vázquez 1390. Teléfono 24090446. Rambla Sur. PIT-CNT. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT.